Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del proceso de determinación de la capacidad en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes saben, en nuestro derecho positivo vigente han venido produciéndose muchas modificaciones relativas a las cuestiones relacionadas con la discapacidad y específicamente con la salud mental. El Código Civil argentino, si se quiere, desde un criterio puramente médico, tenía un concepto de capacidad que era limitado, si se quiere, a dos categorías: capaz o incapaz. O sea que la determinación de la capacidad de la persona implicaba necesariamente su incapacidad absoluta para obrar. Ese concepto fue evolucionando por varias razones, fundamentalmente por los avances en la ciencia médica que permitieron de alguna manera otra capacidad intelectual a las personas que tenían problemas de salud mental, y por otro lado por la evolución natural de los derechos humanos que implicaban de la necesidad de integrar a las personas con este tipo de discapacidad a nuestra sociedad. En ese contexto, en primer lugar la Argentina sancionó la Ley de Salud Mental y luego adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26.378, que luego fue elevada a Tratado de Derechos Humanos en el año 2015, de manera tal de que hoy integra nuestro núcleo del artículo 75, inciso 22, y en la jerarquía normativa aparece como una norma de mayor trascendencia. ¿Qué nos dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad con relación a los problemas de índole intelectual? Que la capacidad o falta de ella solo se determina no solo en cuestión de la problemática de la persona propiamente dicha, la problemática intelectual de la persona propiamente dicha, sino que fundamentalmente se analiza desde el punto de vista de las barreras que la sociedad le impone a las personas como consecuencia de esa discapacidad. De manera tal que el modelo ya es un modelo que se denomina modelo social de discapacidad, donde no importa solamente la limitación de la persona, sino también de las barreras que eventualmente se le imponen por parte del propio ordenamiento o por parte de la sociedad en general. En ese contexto se inscribe el Código Civil y Comercial, que de alguna manera recoge estos principios de la Convención Internacional e intenta plasmarlos en el nuevo ordenamiento a partir del año 2015. ¿Cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, establece como regla general que toda persona humana tiene capacidad de derecho y de ejercicio de esos derechos. Aquí se distingue entre la capacidad de derecho y la capacidad de obrar, y se limita exclusivamente, naturalmente, la capacidad de obrar. ¿De qué manera? Bueno, se declara o se divide la cuestión en dos categorías. Por un lado, los incapaces, o sea, aquellas cuya capacidad se encuentra totalmente restringida. En ese grupo podemos nombrar a las personas por nacer, a las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente, y a la persona declarada incapaz por sentencia judicial y con la extensión dispuesta en esa sentencia. Y aquí hay que hacer la primera distinción importante. El proceso de determinación de la capacidad en el Código Civil y Comercial tiende a determinar cuáles son las capacidades que las personas conservan o tienen, y a limitar exclusivamente aquellas que no pueden ejercerse por sí. Artículo 32, último párrafo. De manera tal que, como regla general, habrá que estar a la capacidad de obrar, ¿sí? Y como excepción a la limitación a esa capacidad de obrar. De alguna manera, algunos autores han discutido de que se pueda declarar la incapacidad absoluta en nuestro derecho positivo vigente por no estar prevista en el artículo 12 de la Convención. Sin embargo, el Código Civil y Comercial mantiene la categoría incapacidad absoluta en nuestro ordenamiento. Muy bien, en ese contexto podremos decir que la ley enumera una serie de principios generales relacionados con la capacidad mental y que de alguna manera deben ser entendidos o deben ser aplicados en toda sentencia que restrinja o limite esa capacidad. ¿Cuáles son esos principios generales? La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume
aun cuando se encuentre internada o en un establecimiento asistencial. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario. La persona tiene derecho a recibir información sobre su tratamiento y sobre las restricciones a su capacidad. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial y eventualmente tener un abogado propio que lo represente, ¿sí? Y deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Esto tiene que ver fundamentalmente con las internaciones forzadas, que por cierto han generado polémica en los medios durante estos años, ¿sí? Como principio general, el juez puede restringir la capacidad y designar un sistema de apoyo para el ejercicio por sí de esa capacidad de la persona cuya capacidad se restringe. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto exactamente? Que como el principio general es la capacidad, las restricciones a la capacidad son solamente en aquellos aspectos que hayan sido marcados en la sentencia. Y que además esos aspectos que hayan sido marcados en la sentencia tienen la posibilidad de designar un sistema de apoyos que colabore en la participación directa de la persona en esa toma de decisiones. En ese sentido, el artículo 12 de la Convención Internacional establece precisamente que la persona no sea relevada de sus asuntos y que los sistemas de apoyos y salvaguardias tiendan a fomentar esa autonomía personal. De manera excepcional, el Código en el artículo 32, último párrafo, permite declarar la incapacidad absoluta. ¿En qué casos? Se tienen que dar dos supuestos conjuntamente. El primero, que la persona esté absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado. Y que el sistema de apoyos haya resultado ineficaz o resulte ineficaz. Si se dan esos dos presupuestos conjuntamente, la declaración de incapacidad debe ser absoluta de acuerdo al Código Civil y Comercial, con las discusiones doctrinarias de las cuales les hablaba hace un rato. Muy bien, en ese contexto podemos mirar este fallo de la Sala B de la Cámara Nacional Civil, donde se dice lo siguiente. La sentencia que declaró la incapacidad absoluta de una persona que padecía esquizofrenia residual y debilidad mental debe revocarse, y en su lugar corresponde restringir la capacidad y establecer un sistema de apoyos, el que será brindado por el curador oficial, si que ello importe la sustitución de la voluntad del causante, debiendo procurarse los tratamientos y las modalidades y los estímulos que incrementen paulatinamente su autonomía y conservación. Muy bien. ¿Cómo es el proceso de determinación de la capacidad regulado en el Código Civil y Comercial propiamente dicho? Digamos en primer lugar que los legitimados para promover estos procesos de determinación de la capacidad son el propio interesado, o sea, el propio incapaz que puede pedir su incapacidad, o el propio afectado de salud mental que puede pedir su incapacidad, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Noten que no dice unión convivencial, dice simplemente convivencia. Los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad dentro del segundo grado, ¿sí? Y el ministerio público. ¿Verdad? Estos son los legitimados para iniciar o promover el proceso de determinación de la capacidad. La competencia para entender en estos procesos de determinación de la capacidad debe distinguirse entre la competencia en razón del domicilio y la competencia en razón de la materia. En cuanto al domicilio, debe ser el juez correspondiente a su domicilio o al del lugar de su internación. Como ustedes saben, se aplica el criterio de centro de vida y eventualmente puede cambiar el juez en caso en el cual la persona sea internada en un lugar diferente al lugar donde fue determinada su capacidad. Y en razón de la materia, la justicia, quienes deben entender son los órganos especializados de justicia en materia familiar, ¿sí?
en los juicios en que han tramitado en juzgados patrimoniales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la provincia tiene decidido que continúen en la jurisdicción de esos juzgados patrimoniales. ¿Sí? Fíjense este fallo de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, dice: el juez en lo civil y comercial, y no el de familia, es competente para entender en un proceso de determinación de la capacidad jurídica, pues aquel previno en la internación del causante. Cuenta con la colaboración e intervención de la asesoría pericial para el abordaje interdisciplinario, posee mediación con la persona y no puede decirse que tenga más o menos especialidad en el de familia, ya que ninguno de los dos magistrados se ocupa de los temas vinculados a la restricción de capacidad. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un conflicto de competencia, tiene resuelto lo siguiente. El juez del domicilio, conforme al artículo 36 del Código Civil y Comercial, es quien debe entender en la restricción de la capacidad de una persona, en el caso el juez de familia provincial, pues la cercanía física contribuye a la concreción de las finalidades normativas e incide en la concentración y demás aspectos prácticos propios de este tipo de realidades que exigen particular celeridad y eficacia. Aquí aparece también el concepto de inmediación que nosotros hemos visto que es un principio general del proceso familiar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha aplicado el criterio de prevención y dice: aun cuando el domicilio de la persona cuya capacidad pretende restringirse se encuentra en la provincia de Buenos Aires, la causa debe continuar tramitando ante la Justicia Nacional que previno, pues quien se postula como apoyo del causante, así como el patrimonio de aquel, se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, donde deben llevarse a cabo las diligencias relativas a la administración y eventual disposición de los bienes, de manera tal de que aquí no le aplica el criterio del domicilio, sino el criterio de la prevención. El proceso de determinación de la capacidad debe abrirse a prueba y esa prueba tendrá como objeto determinar cuáles son las capacidades que la persona puede conservar y cuáles serán aquellas que deberán restringirse. Para obtener esa información por parte del juez, será necesario recurrir a equipos de índole interdisciplinario que colaboren en la tarea de informar al juez o de asesorar al juez en cuanto a qué capacidades es conveniente que la persona ejerza por sí y cuáles es conveniente eventualmente designarle algún sistema de apoyos y salvaguardia. La resolución, además, debe estar dada en lenguaje claro que le permita al propio beneficiario entender la limitación y la fundamentación de esas limitaciones. La sentencia que restrinja la capacidad debe tener el siguiente contenido: el diagnóstico, es decir, cuál es la enfermedad, o mejor dicho, no está bien decir enfermedad, sino el problema de salud mental que la persona tiene, ¿sí? Y su pronóstico, o sea, de cómo va a evolucionar esa dificultad, ¿sí? La época en la cual esa situación se ha manifestado, los recursos personales, familiares y sociales existentes de la persona cuya capacidad habrá de limitarse o restringirse, y el régimen para la protección, asistencia, promoción, siempre y cuando, o respetando el principio de autonomía personal y la conservación de esa autonomía. En cuanto a la extensión de la sentencia, el juez debe determinar la extensión de la restricción y sus alcances, entendiéndose que todo aquello que no esté especialmente restringido se encuentra permitido para la persona cuya capacidad eventualmente se restringe. Así debe especificarse las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Y debe además designar una o más personas de apoyos o curadores, ¿sí? O curadores en el caso que declare la incapacidad absoluta. La sentencia debe ser revisada periódicamente. A petición del interesado, esto puede ser en cualquier momento. Pero el juez, en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios, tiene la obligación de tener una audiencia personal con el interesado y revisar la sentencia. Y es deber del Ministerio Público instar esa revisión
en el periodo impuesto por la ley. ¿Sí? Dice la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala H, en un fallo del año 2017. El informe disciplinario agregado para revisar la limitación de la capacidad del causante no es suficiente, dado que este fue suscrito únicamente por una psicóloga y una trabajadora social, no resultando suficiente a los fines previstos por el ordenamiento civil, artículo 37, más si a ellos se suman que fue realizado hace poco más de 4 años. Entonces deben renovarse los informes para poder fundamentar la decisión judicial. Finalmente, por el día de hoy, el sistema de apoyos. En primer lugar, definir el sistema de apoyo. La noción de apoyo y de salvaguardia proviene del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de Discapacidad. Y el Código Civil y Comercial define a los apoyos de la siguiente manera. Cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Como ven, el sistema de apoyos no reemplaza a la persona, sino que colabora con ella en la toma de sus propias decisiones. Y la función principal del sistema de apoyos debe ser promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Buenas tardes, muchas gracias.